Buenos días, profesores y compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Y el día de hoy vamos a presentar la sesión del Journal Club. Este artículo lleva por nombre Asociación entre rinitis alérgica y COVID-19, una revisión sistemática y metaanálisis. Y en esta ocasión agradezco a la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada por su asesoría para la realización de esta presentación. Este artículo fue publicado en la revista International Journal of Clinical Practice. Esta revista tiene un factor de impacto de 3.149. La autor principal de esta revista es Kong Wu. Ella pertenece a la segunda facultad de medicina de la Universidad Médica de Benzhou en Yantai, Shandong, China. A manera de introducción, pues sabemos que en diciembre del 2019 surgió una nueva enfermedad producida por el coronavirus, que fue el COVID-19, en Wuhan, China. Esta se caracterizó por tener una propagación de manera exponencial a nivel mundial. Por lo tanto, organizaciones internacionales tales como la Organización Mundial de la Salud tuvieron que declarar una pandemia que no se había realizado hasta en hace más de 10 años. La infección por COVID-19 también se caracterizó por tener una alta contagiosidad y también niveles altos de mortalidad, reportándose hasta la fecha más de 435 millones de casos. Además, otro factor importante que fue de la mano de esta infección, pues salió una alta utilización de los recursos médicos, en las cuales pues se podían solicitar una gran cantidad de pruebas de ácido nucleico, los gastos implicados en la hospitalización y las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, lograr determinar cuáles son los factores clínicos que colocan a los pacientes con un alto o un bajo riesgo de padecer un COVID-19 grave sería de gran importancia y puede ayudar en la toma de decisiones clínicas. La rinitis alérgica como tal, pues es una enfermedad crónica común que junto con las enfermedades combinadas de las vías respiratorias puede llegar a tener una prevalencia del 16.7%. La incógnita al respecto sobre la rinitis alérgica es si esta actúa como un factor de riesgo independiente para la infección por COVID-19, para la gravedad y para la hospitalización por la misma. Pero hasta el momento este punto sigue siendo controvertido. A nivel mundial, la evidencia limitada sugiere que la rinitis alérgica ejerce un factor protector contra la infección por COVID-19 y esta puede reducir su gravedad. Sin embargo, ha habido diferentes publicaciones también a nivel mundial en las cuales pues existe un poco de discrepancia. Por ejemplo, un estudio de corte nacional en Corea sugiere que la rinitis alérgica aumentó la susceptibilidad y la gravedad de la COVID-19. En contraste, Chivat y colaboradores reportaron que la rinitis alérgica no se asoció a un mayor riesgo de hospitalizaciones en pacientes con COVID-19. Por lo tanto, el objetivo de este metaanálisis y revisión sistemática fue evaluar si la rinitis alérgica es un factor de riesgo significativo para la infección por COVID-19, para la gravedad y para la hospitalización por la misma. ¿Cuáles fueron los métodos utilizados para esta revisión? En cuanto a la estrategia de búsqueda y criterios de selección, se utilizaron diferentes bases de datos, entre las que se reportaron PubMed, Embase, Cochrane Library y los sitios web de artículos científicos. Se seleccionaron artículos que hayan sido publicados en el periodo desde el 1 de enero del 2020 hasta el 11 de enero del 2022. Las palabras clave para los criterios de búsqueda fueron COVID-19, SARS-CoV-2, enfermedad por coronavirus 2019, rinitis alérgica, rinitis, alergia o atópica. Y se seleccionaron solamente artículos que hayan sido publicados en inglés. Respecto a los criterios de inclusión, pues primero, 3 revisores fueron los que excluyeron estudios que no describieron rinitis alérgica y COVID-19. Además, excluyeron también estudios que no evaluaron las posibles relaciones epidemiológicas entre COVID-19 y rinitis alérgica. Además, estudios que exploraron asociaciones entre COVID-19 y enfermedades alérgicas, tales como rinitis alérgica y asma, como variable compuesta. También se excluyeron aquellos estudios que evaluaron la relación entre COVID-19 y un síntoma de rinitis, por ejemplo, estornudos. Se excluyeron cartas, informes de casos, artículos de revisión, artículos de idiomas diferentes al inglés y artículos que no fueran en texto completo. Y se utilizó EndNote para poder administrar registros y poder excluir registros duplicados. Para la extracción de datos, pues como mencionamos previamente, fueron realizados por 3 revisores, en los cuales pues evaluaron los títulos y los resúmenes de los estudios potenciales.
Los conflictos se resolvieron a través de la discusión y se leyó de forma independiente los artículos de texto completo para poder identificar los estudios que cumplieron con los criterios de inclusión. Se extrajeron todos los siguientes datos, tanto el nombre del primer autor, el país en el que se realizó el estudio, el tamaño de la corte, el número de los participantes en los grupos de enfermedad grave y no grave, y números de participantes en los grupos de enfermedades de pacientes hospitalizados y los no hospitalizados. Se utilizó la escala de Newcastle-Ottawa para poder evaluar la calidad de los estudios. Aquellos estudios que tuvieron una puntuación mayor de 7 indicó que este estudio era de alta calidad. Por el contrario, los que tuvieran una puntuación menor de esta, pues se representaba un estudio de baja calidad. Además, los factores que pudieron afectar la calidad de la evidencia, pues se identificaron aquellos que tuvieron un riesgo de sesgo, imprecisión, inconsistencia, falta de direccionalidad y el sesgo de la publicación. Se realizó un metaanálisis sobre la tasa de prevalencia de la rinitis alérgica en pacientes con COVID-19. Se calculó la tasa de prevalencia combinada con un intervalo de confianza del 95% y se utilizó la razón de momios para poder describir la relación entre el número de pacientes críticos e internados con COVID-19 como variable dependiente, y como una variable independiente se utilizó el antecedente de rinitis alérgica. Debido a la alta heterogeneidad que había dentro y entre los diferentes estudios, se utilizó o se empleó un modelo de efectos aleatorios para poder estimar si la rinitis, para poder estimar la prevalencia de la rinitis alérgica. Además, se calculó también una razón de momios agrupados por medios de datos y herramientas de análisis de herramientas de revisiones manager. Se empleó también el modelo de efectos aleatorios para poder estimar el efecto medio y precisión. Esto para poder proporcionar una estimación conservadora del índice de confianza del 95%. Se utilizaron diagramas de bosque para representar los datos y se utilizó un índice de inconsistencia para probar la heterogeneidad entre estudios. Aquellos valores que tuvieron un índice de consistencia mayor del 50% tenían una heterogeneidad significativa. Además, se definió una COVID-19 grave, aquellos casos que tuvieran o que requirieron ventilación mecánica, que requirieran soporte vital, que hubieran requerido un ingreso a unidad de cuidados intensivos o que terminaran en muerte. Se utilizaron también gráficos en embudo, que es el funnel plots, para poder evaluar el sesgo de publicación. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados, esta búsqueda inicial arrojó 2.178 artículos con una relevancia potencial, de los cuales 1.110 estuvieron duplicados, 87 fueron revisiones, 297 utilizaron experimentos con animales y 7 metaanálisis fueron excluidos en la primera selección de títulos y resúmenes. Posterior a esto, un total de 666 artículos fueron excluidos después de la selección de títulos y resúmenes, de los cuales pues 16 trabajos cumplieron con los criterios de inclusión en primera instancia, pero posteriormente, después de una revisión mucho más cuidadosa del texto completo, se excluyeron 7 más artículos adicionales por tener datos incompletos, de los cuales pues resultaron ser nada más incluidos 9 estudios. Estos 9 estudios englobaban un total de 294.622 pacientes. Estos artículos pues prevenían 2 de Estados Unidos, 2 de China, 1 de Turquía, 1 de Gran Bretaña, 1 de Irán y 1 de Corea del Sur. Estos estudios se utilizaron como pacientes controles aquellos que no tenían rinitis alérgica. Y respecto al diseño de los estudios, 2 artículos eran estudios de corte prospectivos y el resto de los estudios eran observacionales retrospectivos. 22.2% de los artículos tuvieron una puntuación total de la escala de Newcastle-Ottawa de 6, 8 y 9, y 33.3% de los artículos tuvo puntuaciones de 7 de la escala de Newcastle-Ottawa, y también, dado que estos excluyeron los efectos de comorbilidades, de manera especial las comorbilidades respiratorias. Respecto a la prevalencia de rinitis alérgica en casos confirmados de COVID-19, 9 estudios incluyeron 27.196 casos de COVID-19, 3.341 pacientes con rinitis alérgica, presentando una prevalencia combinada de rinitis alérgica en pacientes con COVID-19 del 0.13%, con un índice de confianza del 95%. También se presentó un alto nivel de heterogeneidad entre las series de casos incluidos, presentando este índice de confidencialidad del 99.7%. La gravedad de la enfermedad y las tasas de hospitalización entre pacientes con COVID-19 con y sin rinitis alérgica respecto a los casos de COVID-19
4 de los los 9 estudios clasificaron como graves o no graves. 3 de los 9 estudios detallaron el número de pacientes hospitalizados y como tal el metaanálisis, que fue lo que nos reportó, que pacientes con rinitis alérgica tienen un riesgo más bajo de COVID-19 que los pacientes con COVID-19 sin rinitis alérgica. Respecto a los pacientes hospitalizados por COVID-19, tuvieron 0.23 veces menos probabilidades de tener una rinitis alérgica comórbida, y hubo un alto grado de heterogeneidad entre estos pacientes. En cuanto a la discusión, en el análisis combinado de los estudios publicados hasta la fecha, consideran que la rinitis alérgica es una comorbilidad asociada con la reducción de la gravedad y las tasas de hospitalización en los pacientes con COVID-19. La expresión en la cavidad nasal de la enzima convertidora de angiotensina 2 es abundante en pacientes con COVID-19, ya que esta actúa como el receptor celular que el síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus 2 o el SARS-CoV-2 usa para poder ingresar a la célula huésped. Y de esta manera la diseminación del SARS-CoV-2 va a depender de la serina proteasa transmembrana de tipo 2, que esta es esencial para la transmisión de varios virus con relevancia clínica, que incluyen, por ejemplo, los betacoronavirus o los virus de la influenza A. En diferentes estudios, por ejemplo, Kimura y colaboradores reportan que hay una elevación de esta serina proteasa transmembrana de tipo 2 en las células epiteliales nasales y de las vías respiratorias en los pacientes con rinitis alérgica. Y ellos sugieren que existe o que los pacientes con rinitis alérgica son mucho más susceptibles a la infección. Sin embargo, por ejemplo, en otras publicaciones como Hoffman y colaboradores reportan que la entrada del SARS-CoV-2 en la célula huésped puede bloquearse de forma parcial mediante un inhibidor probado. De manera clínica también de esta serina proteasa transmembrana de tipo 2 empleados para los pacientes con SARS-CoV-2 para el cebado, bueno, que es empleado por el propio SARS-CoV-2 para el cebado de la proteína S y esto pues impide su entrada en la célula huésped. También se han realizado diferentes publicaciones sobre estudios de casos en los cuales se evalúan los factores de riesgo de enfermedades graves, tales como la edad, el género, la hipertensión y la diabetes. Y estos factores o estas comorbilidades pueden reducir la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 in vivo. Además, células epiteliales nasales de los participantes con rinitis alérgica mostraron una expresión más baja de esta enzima que los individuos sanos. De esta manera también se evaluó los alérgenos de los gatos, en los cuales pues, puede reducir de forma significativa la expresión del RNA mensajero de la enzima convertidora de angiotensina 2 en muestras de cepillado nasal de pacientes adultos con rinitis alérgica causada por hipersensibilidad a los gatos. Respecto a la expresión del gen de la enzima convertidora de angiotensina 2, pues disminuyó en las células epiteliales nasales y bronquiales de los pacientes con rinitis alérgica, lo cual pues reduce la susceptibilidad a la infección. Resultados de estos estudios pues pueden proporcionar una explicación fisiológica convincente del hallazgo de que la rinitis alérgica pues es un factor protector en los pacientes con COVID-19. También se realizaron se encontraron diferentes publicaciones respecto al tratamiento utilizado en los pacientes con rinitis alérgica y si estos fungían como un factor protector en el desarrollo de COVID-19 grave. Los pacientes que tomaban estos medicamentos no son más propensos a la infección por SARS-CoV-2 y esta puede ser una de las razones por la que los pacientes con rinitis alérgica y COVID-19 pues tenían síntomas de neumonía más leves. En ciertas publicaciones sobre el uso de estos medicamentos, tales como los antagonistas de los receptores H1, pues esto tiene una gran actividad antiviral directa contra el SARS-CoV-2, debido a que interfieren con los primeros pasos de la replicación viral o al unirse a la enzima convertidora de angiotensina 2. También otra publicación pues evaluaba si los pacientes que tomaban estos medicamentos tenían un riesgo significativo menor de la infección por SARS-CoV-2. Como resultado pues evaluaron que estos tratamientos contra antagonistas de los receptores H1 y también, por ejemplo, evaluaron la citromicina, prevenían el deterioro de la inflamación pulmonar en los pacientes de edad avanzada con infección por SARS-CoV-2. Respecto al uso de Montelukast, pues sabemos que es un antagonista del receptor de la cistenileucotrieno 1. Este pues principalmente puede actuar como un agente antiviral, ya que este modula la inmunidad innata y adaptativa, reduce la secreción de moco de las glándulas respiratorias, afecta la activación y diferenciación de los linfocitos y bloquea la expresión de las proteínas inflamatorias en el pulmón al inhibir las citocinas TH2, como las interleucinas 4, 5 y 13, de forma especial a nivel de los eosinófilos.
Respecto a levocetiricina y el Montelukast, estos dos pues exhiben una notable actividad antiinflamatoria sinérgica en el espectro de proteínas de señalización, moléculas de adhesión, cantidad y migración de leucocitos, eosinófilos y neutrófilos. Con esto, pues se puede prevenir la progresión de la enfermedad de leve a moderada a grave y reducir tanto la morbilidad como la mortalidad. Los inhibidores de las citocinas TH2 reducen los síntomas de rinitis alérgica, esto por inhibir la producción de citocinas también a nivel TH2, y la importancia clínica, esto tiene un papel muy importante en la patogenia de la rinitis alérgica. Pudley y Kopsel reportaron que pacientes con COVID-19 que tomaban tanto omalizumab o algunos antiinterleucina 5 o dupilumab tenían síntomas más leves o incluso ninguno. Y esto, pero sin embargo, estos datos solo tienen respaldo por informes de algunas series de casos. Al igual es que con cualquier otro metaanálisis, pues este estudio también va a ser susceptible de presentar limitaciones en los estudios originales. Pueden incluir desde el sesgo de diseño, sesgo de selección, los factores de confusión residuales, y es casi imposible determinar si hubo otras comorbilidades, además de la rinitis alérgica, en los pacientes con COVID-19. Como conclusiones, los autores pues reportan que los resultados sugieren que la incidencia, la gravedad y el riesgo de hospitalización de COVID-19 se reducen en pacientes con rinitis alérgica. Estos hallazgos pues sugieren de forma fuerte que la rinitis alérgica puede considerarse un factor protector y un indicador de pronóstico en pacientes con COVID-19. Esta asociación puede mejorar nuestra comprensión de la patogenia de COVID-19 y proporcionar un indicador novedoso para el apoyo de la decisión clínica. Y se necesitan estudios más amplios para confirmar estos hallazgos. Como conclusiones personales, pues las múltiples asociaciones entre la infección por COVID-19, que aún sigue siendo motivo de estudio a nivel mundial por su relativa reciente aparición. Por lo tanto, pues creo que son necesarios más estudios de seguimiento para determinar los efectos directos e indirectos que esta enfermedad pues está causando. La rinitis alérgica también como un protector y predictor de enfermedad por COVID-19, así como el tratamiento empleado de forma habitual para todas las enfermedades alérgicas, también debe ser tema de seguimiento y enfoque para elección de terapias alternativas o preventivas. Respecto a la checklist, pues empezamos por qué se realizó el estudio, pues es realizar un estudio, una revisión sistemática y metaanálisis para evaluar si la rinitis alérgica es un factor de riesgo significativo para la infección por COVID-19, para la gravedad y para la hospitalización. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Pues una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación? Sí, ya que los criterios de búsqueda y el análisis fueron adecuados para evitar el duplicado de información, sin embargo, también reportaron ciertas limitaciones, pues que no dependen tanto de el diseño inicial. ¿Fue ético el estudio? Sí, es una revisión sistemática y metaanálisis, por lo tanto, pues el riesgo no implica un riesgo. El estudio fue original, sí, no había un estudio que evaluara de forma sistemática la rinitis alérgica como un factor protector en infección por COVID-19. Si se estudiaron las materias en circunstancia de la vida real, sí, fue razonable el diseño del estudio también. ¿Son válidos los resultados del estudio? Sí. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se emplearon otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes, pues considero que no. O sea, sí se utilizaron diferentes plataformas de búsqueda, sin embargo, por ejemplo, excluyeron diferentes o artículos que no fueran publicados, por ejemplo, en un solo idioma, y creo que ahí también se pudo haber perdido algo de información, sobre todo, por ejemplo, por el país en el que surgió esta pandemia, a lo mejor ellos también tuvieron algunas otro tipo de publicaciones y que a lo mejor nos incluyeron. Se utilizaron los criterios para seleccionar artículos para su inclusión, sí. Se evaluó la calidad metodológica y los ensayos se ponderaron en consecuencia, ¿sí? Fueron reproducibles las evaluaciones de los estudios, ¿sí? Los resultados fueron similares a otros estudios. La gran mayoría, pues sí compartían los resultados, sin embargo, pues también hubo discrepancias entre si fungía o no como un factor protector. Se interpretaron resultados numéricos con sentido común y con la debida consideración a los aspectos más amplios del problema. Sí. Los resultados de este estudio se ajustan a otra evidencia disponible también. Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes. Sí. Se puede aplicar los resultados a la atención de mi paciente también, ya que pues los pacientes con rinitis alérgica pues son parte de nuestra consulta pues de día a día, y pues con este aspecto pues va a ser un factor importante que siempre hay que tener en cuenta.
se consideraron todos los resultados clínicamente importantes también. Y por mi parte sería todo.